Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy un programa un poco diferente. Aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, ya terminó el aislamiento, ya todos salimos a trabajar, ya todo está volviendo a una relativa normalidad, aunque aún persiste la enfermedad. Pero todo esto me hizo pensar. Así es, yo también pienso. ¿Qué aprendí de todo esto? ¿Cuál es la lección? ¿Qué lecciones tomo de todo este aislamiento, de esta crisis mundial? ¿Qué podemos aprender los cristianos de todo lo que pasó? Y hoy quiero compartir con ustedes rápidamente 5 cosas que creo debemos aprender todos los cristianos con lo que acaba de pasar en nuestro mundo. Número 5. La iglesia somos nosotros. Es lo primero que tenemos que aprender. Cuando todo esto comenzó, muchas personas dijeron, cerraron las iglesias. Pero cerrar la iglesia es algo imposible, porque la iglesia no es un lugar, no es un templo. La iglesia somos usted y yo. Así que donde estemos, somos iglesia. Donde quiera que estemos, somos testimonio de Jesucristo y tenemos que dar testimonio de Cristo. Estábamos muy acostumbrados a estar debajo de las 4 paredes y ese techo. Estábamos muy acostumbrados a rituales, a ritos, a costumbres, alabanza, adoración, recolectar ofrenda y prédica. Pero tenemos que salir a demostrarle al mundo que ustedes y yo somos iglesia. Que la iglesia no es una institución meramente humana, sino es un cuerpo de personas que conformamos efectivamente el cuerpo de Cristo. Y todo el mundo tiene que darse cuenta de eso. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3, verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como iglesia somos representantes de Cristo, somos cartas leídas por todos los hombres. Creo que aprendí que no tenemos que obedecer o escuchar a los charlatanes apocalípticos que hay por ahí, muchos diciendo que esta es el comienzo de la gran tribulación, que ya se apareció el anticristo, que viene la marca de la bestia por medio de la vacuna y una cantidad de especulaciones apocalípticas que no hacen más que llevar a la gente a espantarla, que es la persecución contra la iglesia que comenzó, estamos siendo perseguidos, ahora comenzó la gran tribulación, esta es la gran persecución. No, pongámonos serios, jamás se nos prohibió predicar la palabra. Jamás se nos prohibió anunciar las buenas nuevas de salvación. Al contrario, esto fue una oportunidad para anunciarlo como nunca antes. Esto no fue más que una manera de demostrar que todos esos apocalípticos que andan por allá metiéndole miedo a la gente y que buscan hacer sus iglesias a punta de falsas profecías y de apocalipsis inventados fuera de lo extrabíblico, están en un error. Claro, la iglesia está en tribulación, siempre ha estado, y la tribulación aumentará con el paso del tiempo, claro que sí, pero nosotros estamos seguros y confiados de que todo siempre hace parte de la soberanía y el plan maravilloso de Dios para con sus hijos y para con su pueblo. Las tribulaciones, las luchas, los momentos difíciles que Dios permite que la iglesia pase no son más que una manera de fortalecernos. Es en medio de la tribulación, de la verdadera persecución, en el contexto de la verdadera persecución que la iglesia crece. Es en un contexto de sufrimiento, de lucha y de angustia que la iglesia debe crecer. Que las personas deben voltear a mirar a la iglesia, no para llenarse de miedo, sino para continuar nuestro peregrinaje al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo volverá, claro que sí, pero no debemos tener miedo a eso, al contrario, debemos tenerlo por sumo gozo. Cristo viene. Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba produce paciencia. Dios estuvo produciendo paciencia en nosotros en este aislamiento donde no pudimos congregarnos y va a seguir produciendo paciencia. Todo esto es parte de su maravillosa voluntad. ¡Qué bueno es Dios! Número 3. Aprendimos que necesitamos estudiar más y mejor la palabra de Dios.
Muchas personas, miles de personas, por primera vez en su vida escucharon la sana doctrina. Llevaban años escuchando falsa doctrina, escuchando mensajes baratos, sin profundidad bíblica, que solo les llevaba a pensar en la prosperidad económica. Pero ahora, por primera vez, teniendo una amplia gama, un espectro mucho más amplio de predicadores de la palabra de Dios, pudieron escuchar por Facebook, por YouTube, por diferentes medios, la verdadera palabra de Dios. Los ojos de muchos, de miles, fueron abiertos. Cientos de personas nos escribieron a nuestras redes sociales para decirnos que por primera vez habían escuchado la sana doctrina y que sus ojos habían sido abiertos. Todo esto fue parte del plan perfecto de Dios para que muchos escucharan la verdadera palabra y salieran de esas sectas de error, y también para que otros que nunca habían escuchado por primera vez, abriendo simplemente su Facebook, su Instagram, su YouTube, escucharan las sagradas escrituras. Así que debemos darle gracias a Dios. Juan capítulo 5 verso 39 dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Jesús está diciendo: las personas estudian supuestamente profundamente las escrituras, pero no saben que todas las escrituras hablan de mí, apuntan a Cristo. Aprendí, y creo que todos debemos aprender, que debemos usar más y mejor las nuevas tecnologías. Cuando nosotros comenzamos a hacer iglesia virtual, muchos nos juzgaron y dijeron: eso no es bíblico, eso no está bien, eso es un pecado, la única iglesia que existe es presencial, virtualmente nadie puede enseñar. Pero en este tiempo, en estos meses, no han tenido otra opción que hacer iglesia virtual, no han tenido otra opción que predicar por medio de las nuevas tecnologías, por medio de las redes sociales. Y nos dimos cuenta del potencial enorme, gigantesco, inmenso que tienen las redes sociales. La iglesia debe salir de las cuatro paredes y comenzar a utilizar todos los medios posibles para dar a conocer el Evangelio, el mismo mensaje por diferente medio. Los tiempos cambian, los medios cambian, el mensaje no. Y como los medios cambian en Biblia Libre, hemos decidido seguir predicando por medio del Facebook, de YouTube y de todos los medios de comunicación, porque nosotros comenzamos antes de la pandemia, y muchas iglesias deben hacer lo mismo. Deben seguir predicando por Facebook, deben seguir predicando por YouTube. Ahora se establecen nuevas normas en el Facebook para limitar los cantos que tengan derechos de autor, y los grupos de alabanza no podrán seguir haciendo covers, y eso nos lleva a un nuevo pensamiento. Debemos hacer cánticos nuevos, nuevas canciones, canciones propias, canciones que adoren y glorifiquen el nombre de Dios, canciones llenas de Biblia y de palabra de Dios. Y debemos volver a eso, no simplemente copiar a los salmistas conocidos, salmistas entre comillas, porque no lo son tampoco, no simplemente copiar a los músicos populares, sino que cada uno de nosotros puede componer música para el Señor, cántico nuevo para Dios, y predicar la palabra por todos estos medios virtuales, y cantar cántico nuevo por todos los medios virtuales, que todo el mundo vea que hay hombres y mujeres que adoran y glorifican el nombre de Dios. Y por último, y tal vez lo más importante que hemos aprendido durante este confinamiento, es que tenemos una absoluta, completa y total dependencia de Dios. El mundo entero se postró a los pies de Dios. No hay salida, hasta ahora todavía no hay salida. Hay vacunas y muchos dicen estar haciéndolas y estar ya en las últimas pruebas. Sin embargo, eso puede demorar quién sabe cuánto, quién sabe si la encuentren o no. No importa, confiamos en el Señor. Los cristianos que tanto hablamos de sanidades divinas y que tanto hablamos de la obra de Dios, vimos muchos de ellos muertos de miedo por contagiarse con esta enfermedad, atemorizados por los momentos históricos que estábamos viviendo. Pero lo que nos enseña Cristo es: descansemos en Él, confiemos en Él, estemos tranquilos, ya estamos sellados con el Espíritu Santo, así que nadie más nos puede sellar. Ya Cristo está con nosotros, así que somos más que vencedores. No importa si el mundo entero se nos viene encima, Cristo está a nuestro lado, y finalmente tenemos la ganancia más grande de todas, que es la vida eterna. Esa es la principal enseñanza. Lo que Pablo decía: vivir es Cristo, morir es ganancia. Amado hermano, en este momento que ya está pasando todo esto, por lo menos en cuanto al confinamiento, que estamos volviendo a la normalidad, le pido que usted no vuelva a la normalidad, que aprenda todo lo que esta experiencia nos enseñó,
que lo aplique en su vida diariamente, que no volvamos a ser esos cristianos rutinarios y religiosos que simplemente asisten para sanar conciencia a sus iglesias, sino que todo esto que hemos vivido sirva para que el cristianismo vuelva a sus raíces, impulsemos esa urgente reforma y volvamos a los principios bíblicos y doctrinales que desde un comienzo el Señor, los apóstoles y profetas nos enseñaron. ¿Y qué aprendió usted en medio de esta crisis? Escríbalo aquí, en la caja de comentarios. Ilústrenos, enséñanos por medio de la palabra y sus experiencias, enriquézcanos, edifíquenos también, porque seguramente ustedes también aprendieron muchas cosas y sería para mí muy bueno leer lo que ustedes aprendieron. Escríbalo aquí en la caja de comentarios. ¿Qué aprendió en este confinamiento? Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos aquí en Biblia Libre.